agua a presiones superiores a la presión atmosférica, a base de quemar combustibles fósiles o energía eléctrica. En el caso nuestro, vamos a ver calderas o generadores de vapor a base de combustibles fósiles. ¿Nos interesa el vapor? Bueno, nos interesa porque es la forma de generar calor y transmitir ese calor en una planta, en un proceso industrial, y aplicarlo en distintos puntos de utilización en función de las aplicaciones industriales que requieren transferencia de calor, ya sea para evaporación de líquidos, calentamientos, tratamientos térmicos, etc. Ya vamos a ir incorporando un poco más de información a medida que avancemos. Entonces, el vapor de agua en la industria es un producto muy utilizado por sus características energéticas, dado que en una unidad pequeña tenemos gran contenido energético. Ahora bien, los costes de producción y distribución en las naves de producción son elevados. Por ello, los responsables técnicos o gerenciales han de poner mucha atención en su producción, en su transporte hasta los puntos de consumo y en la utilización, con el objeto de que su utilización sea lo más eficiente y eficaz posible. Esto tiene que ver porque para generar vapor quemamos combustible, o sea, hay una transferencia de energía de un estado a otro, y después tenemos que transportarlo a través de conducciones de fluido, es un fluido. Y a lo largo de esa conducción se va a perder calor, se va a disipar calor a través de las cañerías al medio, ya que las cañerías van a estar a temperaturas superiores a las que se encuentra la temperatura ambiente. Por lo tanto, va a haber, cuando no ocurra, las cañerías de vapor llevan a un aislamiento. Ese aislamiento tiene un análisis, una valoración de cuál es el valor económico del tipo de aislamiento que se requiere. Eso lo vamos a ver la tercera clase, si tenemos energía, luz, etc. Bien, características. Materia prima barata y de elevada disponibilidad. Agua. ¿Qué tiene de raro el agua para vapor? Bueno, que al igual que en todos los procesos industriales donde utilizamos agua, requerirá un determinado tratamiento para que esa agua tenga condiciones de pH, salinidades, etcétera, que sea viable para nuestra instalación de vapor, pero siempre a base de agua. Así que es un producto, una materia prima disponible y barata. Amplio rango de temperatura de empleo, nos permite operar con un rango importante de temperaturas. No es inflamable, esto es, no es un producto que pueda producir un incendio, no es tóxico, fácilmente transportable por tubería, elevado calor de condensación, elevado calor específico, temperatura fácilmente regulable. Entonces, tiene muchas ventajas. Algunas parecen triviales, como decir que no es tóxico o no es inflamable, pero si estamos hablando que necesitamos generar calor, todo lo que nos viene a la cabeza, que no sea generación de calor por procesos de energía eléctrica, siempre se requiere de algún tipo de combustible o líquido inflamable. Entonces, es mucho más seguro trabajar que con algún tipo de líquido inflamable. Generalmente, los circuitos de una instalación de vapor tienen esta lógica. No sé si se ve mi mouse, el puntero, pero en la parte inferior tenemos el generador de vapor, la caldera. De la parte superior de la caldera sale el vapor por la cañería
que alimenta nuestros distintos equipos que requieren calor. Tenemos desde en la parte superior pailas con una camisa por donde circula el vapor para calentar algún líquido. Tenemos hacia cambiadores de calor. Y como verán, hay una línea de retorno de condensado, entonces circula el calor, a medida que va transfiriendo calor, baja la temperatura, esa temperatura cae por debajo de los valores de condensación del agua y se produce entonces el condensado, que es agua. Ese condensado retorna a un tanque de reposición y es bombeado nuevamente a la caldera. Entonces tenemos un circuito cerrado por el que circula tipos, tenemos retorno de condensado y luego se reinyecta a la caldera. Puede haber en algún proceso algún grado de hecho lo hay, un grado de pérdida de vapor en el proceso, por lo tanto, en el tanque de alimentación siempre hay una pequeña reposición de agua extra al sistema. Veamos entonces los generadores de vapor, conocidos también como calderas. Las calderas son la parte más importante del circuito de vapor. Después de todo es donde se crea el vapor. Una caldera puede definirse como un recipiente en el que se transfiere la energía calorífica de un combustible a un líquido. Entonces lo que hacemos aquí es transferirle energía calórica del combustible que estamos quemando en el quemador a el fluido que pasa por el intercambiador de calor de ese artefacto. En el caso del vapor saturado, la caldera proporciona también energía calórica para producir un cambio de fase de líquido a vapor. Profe, sí. ¿me puedo hacer una consulta? ¿En Sí. qué tipo de procesos o en qué tipo de máquinas se puede necesitar? Y por ejemplo, en una planta de azúcar, para evaporar el agua y obtener el azúcar. En una fábrica de dulces, en una planta química que en el proceso necesita calentar algún tipo de fluido para hacer alguna mezcla o lograr algún compuesto. Tengamos en cuenta que la mayoría de las reacciones químicas no funcionan a temperatura ambiente. Muchas de esas requieren calor. Entonces se requiere calentar alguno de los líquidos que van o donde se va a producir ese tipo de reacción. Y no lo calentamos con llama en una batea, lo calentamos a través de un intercambiador de calor. Pasa el fluido por el intercambiador de calor, por un lado pasa el fluido, por el otro pasa otro fluido que está a mayor temperatura y le transfiere calor. La forma que tenemos de manera eficiente de generar ese fluido caliente que le transfiera calor es a través del vapor. Si no, requeriríamos un calentador en cada uno de los procesos, calentadores eléctricos, por ejemplo, y eso costaría una fortuna. Claro, se entiende, profe, gracias. Eso desde el punto de vista de procesos industriales, pero el mayor uso de vapor no es el vapor, por eso lo íbamos a ver en la próxima clase, no es el vapor puntualmente que vemos nosotros. Nosotros vemos vapor saturado, que es un vapor a determinada temperatura que tiene un grado de humedad. Cuando uno sigue calentando el vapor, pasa a vapor sobrecalentado. Ese vapor sobrecalentado ya prácticamente no tiene humedad, un vapor seco, y se usa en otros procesos. Se usa en procesos, por ejemplo, de generación de energía, o sea, para mover una turbina de vapor. Que la gran diferencia del vapor saturado, que es el que usamos nosotros, el vapor sobrecalentado, es que el sobrecalentado no hay presencia de microgotas de agua,
porque si esas microgotas ingresaran en la turbina es como que la estuviéramos granallando con arena básicamente, entonces no puede haber humedad. Y por otro lado, el vapor sobrecalentado tiene como propiedad importante la capacidad de convertir, o sea, transferir, digamos, convertir entalpía en energía cinética. Esto es para mover una máquina y no tanto como transferencia de calor. O sea, la transferencia de calor del vapor sobrecalentado no es eficiente. Sí la del vapor saturado, que es el vapor que vemos nosotros. Las clases que vienen vamos a detalle el tema del vapor saturado que nos interesa a nosotros. Pero digamos que trabajamos con un vapor que no es el de mayor temperatura que se puede lograr. Es un vapor que tiene un rango de trabajo hasta cerca de 450 grados se puede trabajar, pero dependiendo de las presiones, por supuesto. Pero bueno, la idea, está buena la pregunta porque, digamos, hay que hacer una división, un parteaguas, digamos, que el tipo de vapor que nos interesa a nosotros en esta clase es el vapor saturado, que es el vapor para uso industrial, o sea, como fluido de transporte y transferencia de calor. Lo que nos interesa es transportar calor a lo largo de tuberías hacia equipos que requieren algún tipo de calentamiento. Perfecto, Bueno, profe. ahí vemos un esquema. Bueno, bárbaro. Ahí vemos un esquema, ya vamos a ver más en detalle, pero un esquema básico de una caldera, se ve frente y corte. Esta es un recipiente que tiene, en este caso, hay de dos tipos, ya las vemos en un instante, pero es un recipiente que está lleno de agua, tiene unos tubos internos por donde va a circular los gases calientes del quemador hasta la chimenea de escape, y tiene algunos elementos accesorios primero de seguridad y de la salida del vapor en el domo, en la parte superior del domo. Ya lo vemos en un minuto, lo vemos en más detalle. Vemos en particular los dos tipos de caldera que nos interesan. Generadores de vapor. Los combustibles. ¿Qué combustibles se usan? Y dependiendo lo que se tenga disponible. Hay una infinidad de combustibles disponibles en los distintos procesos, y lo que se suele hacer siempre quemar muchas veces los residuos de los procesos industriales para convertirlos en vapor. Por ejemplo, tenemos calderas que funcionan con carbón, puede ser carbón de turba, bituminoso, lignito, antracita, petróleo, puede ser gasoil, fuel oil, gas natural o GLP, y las que son interesantes, al menos en nuestras industrias, ya sea en el campo, son las que usan residuos como bagazo de caña, residuos hospitalarios, madera, hojas de residuo de cosecha, etc. Por ejemplo, vamos a otro ejemplo para saber dónde se puede usar el calor o dónde se requiere vapor. En los procesos de extracción de aceites de las oleaginosas, son procesos que requieren muchísimo vapor. O sea, el proceso necesita calor y pasar también por un calentamiento en vapor pasan las semillas. Por ejemplo, para lograr el aceite de girasol, aceite de soja, etc., las plantas industriales, las aceiteras requieren vapor, mucho vapor. Lo que no le puedan extraer de esa forma, ya pasa a ser una extracción por solventes, por hexano. Es muy común en este tipo de plantas que toda la cascarilla, por ejemplo, del producto o los residuos se reinyecten como combustible en las calderas para generación de vapor. Muchas veces parte de ese vapor no es utilizado en el proceso de vapor, y eso se dirige hacia a un postcalentador que lo convierte en vapor sobrecalentado y se turbina, y de esa forma compensan los gastos energéticos
generando su propia energía eléctrica. Esto ocurre, por ejemplo, en la planta de Arcor de Arroyito, en Aceitera General Dehesa, Bunge, etc. Todas las grandes plantas tienen grandes generadores de vapor y muchas de ellas también lo usan para generación. También en los ingenios en Tucumán, Ingenio de la Providencia, los distintos ingenios, exactamente lo mismo. Parte de la generación de vapor que sobra del proceso industrial, donde necesitan vapor, es recalentado y utilizado en una turbina para generar energía eléctrica para la planta, y tienen hasta un excedente que lo venden en la red eléctrica. ¿Cómo se clasifican los generadores de vapor? Según la posición relativa de los gases, esta es la que más nos interesa, si son acuotubulares o pirotubulares o humotubulares. Entonces, dependiendo, bueno, ya las vemos más en detalle, pero dependiendo si por las cañerías, por los tubos internos de la caldera circula agua, serán acuotubulares. Si por dentro de los tubos circula humos o llama, serán humotubulares o pirotubulares. Según la posición de los tubos, si los tubos son verticales, horizontales o inclinados, según la forma, si tiene tubos rectos o tubos curvos, y según la naturaleza del servicio, si es locomotivas, por ejemplo las locomotoras, marinas, etc. Veamos entonces las acuotubulares. Disculpen que los lleve corriendo, pero como ya les dije, para los que llegaron tarde, estoy dando la clase con la notebook y el módem de Wi-Fi que todavía funciona. El resto no tiene energía acá. La energía es bajísima, la tensión es baja. Calderas acuotubulares son aquellas en las que el fluido térmico, esto es el agua a vapor, circula por dentro de los tubos. Ya vamos a ver un esquema para que consolidemos lo que estamos hablando. Por dentro de los tubos dispuestos en el hogar. Esta característica le confiere gran resistencia mecánica debido a que la presión del fluido actúa dentro del tubo en forma radial. Por lo tanto, el tubo se verá sometido a tracción mecánica, para lo cual el acero el acero del que está construida es un material apropiado aún con espesores reducidos. Entonces, en este tipo de calderas, tenemos esta. En este tipo de calderas, los gases calientes están por afuera de los tubos. Por dentro de los tubos de la caldera, tengan en cuenta que esto, ¿qué es una caldera? Es un intercambiador de calor entre gases calientes, llama, etcétera, y agua. Tenemos que transferirle calor. ¿Cómo hacemos? Y bueno, hacemos circular el agua por dentro de una tubería que está expuesta al calor. Entonces, ese fluido, esa agua que se va a convertir a vapor, va a aumentar la presión o va a trabajar con una alta presión, y como circula por dentro de las cañerías para conducción de fluidos, supongo que cuando vieron allá al principio de año caños, bueno, los caños de conducción de fluido son distintos a un perfil estructural. Es un caño, está diseñado no solo en su espesor, sino el tipo de fabricación, para trabajar con una presión interior. Entonces, eso le permite a este tipo de calderas trabajar con altas presiones. Existen infinidad de modelos. En general, en su concepción básica, se componen de dos cilindros con extremos toriesféricos unidos por uno o varios haces de caño. La construcción de los cilindros es para resistir altas presiones de vapor. En el cilindro inferior
ingrese el agua recuperada en forma de condensado y el agua nueva tratada. Esta, al ser calentado tanto en el cilindro como en el haz de tubo, se convierte en vapor, se eleva por diferencia de peso específico y se deposita en el cilindro superior. De este cilindro se eleva al sistema de cañerías encargado de transportar la energía transferida al vapor hasta las máquinas de consumo. Estas calderas son de bajo contenido de agua, esto es, la cantidad de agua que pueda tener esta caldera es la que esté dentro de los tubos y dentro del cilindro inferior y parte del cilindro superior. O sea, el volumen total de agua es el volumen interno de los tubos. Tienen menor inercia de calentamiento, se calientan rápidamente y soportan elevadas presiones, o sea, pueden trabajar con altas presiones. Se construyen en aceros especiales y mano de obra especializada, por lo que se convierten en calderas caras. Esto es, como son los sistemas de haces de caños que unen los dos cilindros, van a trabajar a altas presiones, requieren una soldadura especial, requieren mucha precisión. Son de gran producción de calor y apropiadas para la generación de energía eléctrica a gran escala. Entonces, mayoritariamente las calderas acuatubulares se usan para generar vapor y en la inmensa mayoría de los casos vapor sobrecalentado. ¿Por qué? Porque es vapor que se requiere trabajar a muy alta presión. Sin embargo, a nivel doméstico, ustedes tienen algunos, otros no, tienen una caldera acuatubular en sus casas para bañarse. Si se fijan en detalle, un calefón, un calentador instantáneo, es una caldera acuatubular. Por supuesto no llega a generar vapor, pero tenemos un hogar que tiene quemadores, circulan gases calientes y ese hogar está rodeado con una serpentina por donde circula el agua. Entonces el agua circula dentro de la serpentina. Un calefón es algo muy similar a un tubular, solo que tiene un solo haz o un solo circuito de caño y no una cantidad de haces. Por otro lado, las calderas humotubulares, que son las que se utilizan mayoritariamente en aplicaciones industriales que nos interesan a nosotros, se encuentran dentro de esta categoría genérica las ignitotubulares y las pirotubulares, ya sea si circula humo o llama dentro de la tubería. Estas soportan las presiones de vapor desde afuera hacia adentro, esto es, dentro de la cañería circula los gases calientes y fuera de la cañería está el agua. Por lo tanto, el tubo está sometido a compresión, a aplastamiento. Esto hace que mecánicamente la resistencia sea, por la forma de trabajo, tenga una resistencia inferior. Por lo tanto, no pueden trabajar a las presiones que trabajan las acuatubulares. Son de mucho más baja presión. Esta característica obliga a presiones de trabajo relativamente bajas, en el orden de 40 bar. No obstante, en la industria media, estas presiones son suficientes para el requerimiento básico. Son de gran contenido de agua, a diferencia del anterior, lo que las hace de gran inercia térmica. Esto es, el tiempo de puesta en servicio hasta que empezamos a generar vapor es mucho mayor que el caso de las acuatubulares. Son de gran peso estructural por vatio producido, pero a su vez son de fácil construcción, con materiales convencionales y mano de obra semi-especializada, lo que las convierte en económicas. Su construcción es muy similar a la de los generadores de fluidos térmicos, esto de los calentadores de aceite, que pueden funcionar hasta 270 grados. Y a las calderas de agua caliente, ambos no producen presión, o sea, trabajan a presión
prácticamente atmosférica. Debido a que en el tipo de industria el que nos movemos habitualmente son de uso frecuente las calderas humotubulares, estas que estamos viendo, describiremos en detalle sus partes. En estas calderas los gases calientes pasan por el interior de los tubos, los cuales están rodeados de agua. Generalmente tienen un hogar integral llamado caja de fuego, limitado por superficie enfriada por agua. Aquí vemos a ver si hay otro corte. Aquí hay otro corte. Bien. Este es un detalle de una caldera humotubular industrial. En los hogares también solemos tener calderas, no son calderas, pero un calentador que trabaja con el principio de humo tubular, que vendría a ser en contraposición. Si agua tubular era el calefón, humo tubular vendría a ser el termotanque. Es un tanque de agua por el que circula una tubería de gases calientes. Ahí los de alta reposición tienen varias. Entonces, en la parte externa tenemos agua y por dentro de los tubos circulan gases calientes que transfieren calor. Ese es el caso de las humotubulares, como vemos aquí. Este es un detalle de una caldera humotubular donde podemos ver la cantidad de tubos que pasan de un lado al otro, por donde van circulando los gases calientes. En la parte inferior 17 está el quemador. Tiene sus controladores, 19 un soplador de aire hacia el quemador, pero principalmente interesante en la parte superior que tenemos los distintos elementos de seguridad, como en 8, que es la válvula de seguridad. Bueno, en 9 está la salida del vapor. Y hay algunos que otro elemento de seguridad que acá no veo, bueno, niveles, etcétera. Ya lo veo. Este es otro detalle de una caldera humotubular. Como vemos en el lomo de la caldera, esos cuernitos son 2 válvulas de alivio de presión que están pensados para evitar que ante una falla en la provisión de agua se genere una mayor cantidad de vapor que aumente la presión dentro del recipiente y que, bueno, no llegue a superar las presiones de diseño del sistema. Para eso están las válvulas de alivio. Si no las tuviera, podría producirse la rotura violenta de la caldera. Esto es una explosión. ¿Qué sistemas de seguridad entonces se colocan en las calderas? La tensión ya está casi nula. Bueno, pero fantástica la notebook. ¿Me escuchan todavía, no? Sí, profe. Bien, bárbaro. Porque la luz ya prácticamente no se ve. Lo que me parece fantástico es que el módem está funcionando. Bien, bárbaro. Entonces, ¿qué elementos de seguridad se colocan en las calderas para que funcionen? O sea, no es el solo hecho de tener un quemador dentro de una caja de humos y una cantidad de caños por donde circulan esos gases calientes que van transfiriendo calor. Se requiere una serie de equipos y accesorios para que todo esto funcione correctamente. Entonces vamos a tener manómetro para supervisar la presión de trabajo, presostatos, ya los vemos en detalle cada uno, presostatos, válvula de alivio o de seguridad, tapón fusible, bomba de agua de reposición, termómetro, espía de combustión y controlador de nivel. Creo que hay un detalle de cada uno, sí, hay detalle de cada uno, pero esos son elementos de seguridad. Hablemos de los que no pertenecen a los elementos de seguridad, porque ya eso lo vamos a ver en un instante. El caso de la bomba de agua que inyecta, acá no se ve, no, acá sí, creo que el 15, ahí está, bomba de agua. Tengamos en cuenta lo siguiente, en este caso, estas calderas
dijimos que los gases calientes van por dentro de los tubos que vemos ahí y transfieren calor al agua que está en la parte externa, que llena todo ese recipiente hasta cierto nivel. A ver si había un dibujito por acá. Lo que vemos a la derecha, vemos un corte de una caldera de ese tipo. Entonces es un recipiente que está con agua. Tiene una presión. Esa caldera, por supuesto, trabaja a una determinada presión, que como dijimos, por la lógica del diseño de los caños, es una presión relativamente baja. No es presión ambiente, una presión superior, pero una presión relativamente baja si la comparamos con las acuatubulares que trabajan a muy alta presión. ¿Para qué es este comentario? Porque nosotros necesitamos, el vapor sale de la caldera a presión, circula por las cañerías, vuelve hasta el tanque de reposición y a través de la bomba 15 es rellenado el reservorio interno de la caldera. Esa bomba tiene que tener una presión de bombeo superior a la presión interna de la caldera para que el agua no vuelva hacia atrás. O sea, tiene que tener una capacidad de poder llenar la caldera sin que el agua retorne hacia la bomba por la presión interna de la caldera. Entonces, la bomba necesita presión superior a la de trabajo de termómetros para controlar la temperatura, espías de combustión, pueden ser visuales, ópticos, infrarrojos, etc. Esto es para saber que los quemadores están prendidos, y controladores de nivel lo vamos a poner dentro de los sistemas de seguridad que vemos ahora. Entonces, manómetros y presostatos. Los manómetros generalmente son manómetros a burdón, tipo burdón, que permiten supervisar la temperatura del agua y el vapor. Mecánicos, pero también puede hacerse electrónicos mediante termocuplas para poder utilizar esa medición dentro de procesos de control. Esto es, si necesitamos mantener una temperatura de trabajo constante, eso puede ser monitoreado a través de un sistema de sensado electrónico, puede ser, como les decía, una termocupla, una resistencia controlada por temperatura, que el controlador de la caldera de esa forma pueda prender, apagar los quemadores. De la misma forma que el presostato, que es lo que está al medio, es un interruptor controlado por presión, sirve como, esto es, cuando se llega a determinada presión interna, puede dar la señal al controlador de la caldera para justamente apagar los quemadores y que deje de elevarse la temperatura dentro de la caldera. Si todo eso falla, requerimos sistemas de seguridad como estas válvulas de alivio diseñadas para, digamos, abrir por encima de las presiones de trabajo de la caldera, pero siempre dentro de los rangos de seguridad de diseño de la presión máxima del recipiente de la caldera. Esto es la forma que tienen de aliviar la presión interna en caso de que falle algún elemento. Por ejemplo, que se corte el suministro de agua y el agua interna de la caldera, o sea, no haya reposición y el quemador siga funcionando. Entonces, la cantidad de vapor generado va a aumentar y la presión y la temperatura sube exponencialmente, porque a medida que se va reduciendo la cantidad de líquido, aumenta más rápidamente el vapor producido y la temperatura. Consiguientemente, también la presión interna. Es por eso que ante un caso de ese tipo se requiere aliviar la presión. Todo recipiente a presión obligatoriamente, por normativa, por ley, requiere ciertos elementos de seguridad como son las válvulas de alivio, los tapones fusibles, por ejemplo. Todo este tipo de recipientes están normalizados
normativa como la ASME, y las cañerías están exactamente, el domo de vapor, no me acuerdo bajo qué normativa, pero todo lo que es las cañerías son la ASME, la B311, esa es la normativa. Y requieren, por supuesto, aprobaciones de ingeniería, siempre firma de ingeniero, para todo este tipo de instalaciones. No son instalaciones que se hagan así nomás, porque como hay riesgos de accidentes por alta presión, es obligatorio la revisión y aprobación por parte de un ingeniero con competencia en este tipo de instalaciones. Esos son medidores de nivel. Nosotros necesitamos poder supervisar el nivel de agua que tenemos pero como la caldera es un recipiente a presión, no podemos tener una boya con un banderín que salga afuera. Entonces, la forma de poder medir el nivel es igual con un flotante que tiene un vástago, pero ese vástago está dentro de un caño que soporta la presión interna de la caldera, y fuera de ese caño tenemos algunos, ciertos contactos secos, tipo pueden ser de ampolla de mercurio, y el vástago tiene un pequeño imán. Entonces, cuando pasa el vástago por el contacto que está en el lado externo de esa tubería, lo acciona. Es la forma de poder tomar mediciones de ciertos niveles, o sea, de nivel mínimo, nivel máximo o nivel de trabajo. Nos sirve para varias cosas. Uno, cuando se alcanza un determinado nivel de agua, cortar la inyección de agua por parte de las bombas. Si no, vamos a llenar la caldera, y nosotros necesitamos que trabaje hasta un determinado nivel de agua. Y por otro lado, si el nivel de agua cae por debajo de un nivel de seguridad, cortar los quemadores de forma tal de que no se siga generando vapor con esa poca cantidad de agua por el riesgo que les comenté recién de la sobrepresión. Bien, estos son algunos esquemas de cuestiones que hacen a las tuberías. Vamos a volver sobre eso cuando veamos cañerías. Les quiero hacer un comentario que en el caso de los manómetros, el manómetro de Bourdon, que tiene ese caracol que se estira en función de la presión interna, no está en contacto con el vapor directamente porque, bueno, primero la alta temperatura lo puede deformar, y además puede dar falsas mediciones al trabajar con doble fluido, con vapor, agua, condensado que pueda haber. Entonces siempre se trabaja con una trampa de agua. Entonces tiene el manómetro está conectado a un manguito que tiene una trampa de agua, y el vapor hace presión sobre un sello de agua, sobre ese sello de agua. De esa forma, es una forma de trabajo seguro. Este tipo de accesorios, los manómetros, no el presostato, pero sí los manómetros, pueden tener una válvula intermedia de conexión a la caldera para poder hacer mantenimiento. Entonces uno cierra esa valvulita, saca el manómetro, lo lleva a recalibrar, lo recambia, etc. Cosa que no está permitido, por ejemplo, con los elementos de control o con los elementos de seguridad, como las válvulas de alivio. Las válvulas de alivio están conectadas directamente al cuerpo de la caldera. No tienen ninguna válvula intermedia que podamos decir que podamos cerrar para hacerle algún mantenimiento. Eso está prohibido. Todos estos elementos de alivio de presión, el cuerpo de la caldera, sin ningún tipo de elemento de aislamiento entre la caldera y este accesorio. Bueno, esto, cuando veamos cañerías, vamos a volver sobre esto. No sé por qué quedó esto aquí, pero en la parte superior vemos la lógica de lo que es una
una trampa de agua. En las cañerías de vapor se genera condensado, es normal que eso ocurra, porque a medida que va circulando el vapor por el sistema, hay pérdidas, y esas pérdidas generan que la diferencia de temperatura produzca un grado de condensación. La mayor cantidad de condensación se produce en la puesta en funcionamiento del sistema, ya que las cañerías están frías o están a temperatura ambiente y el vapor ingresa a alta temperatura. Entonces hasta que lleve las cañerías a una temperatura de régimen, se va a generar una gran cantidad de condensado. Una vez que el sistema está funcionando a régimen, ya la generación de condensado es mucho menor, pero la gran cantidad de generación de condensado de agua se produce en la puesta en servicio del sistema. Entonces, reglas de diseño de las instalaciones para que ese condensado no circule por las cañerías, sino que sea atrapado en distintos puntos para poder purgarlo. De esa forma también, por ejemplo, en la parte inferior, vemos que los cambios de diámetro se hacen correctamente, reducciones excéntricas, no concéntricas. Esto es, uno de los lados de la reducción sigue la línea de la cañería y la otra es la que se reduce, para que no se generen esos lagos, esos puntos donde se acumule condensado. ¿Por qué? Porque ese condensado que se acumula de esa forma puede llevar a la generación de ciertos transitorios, como el golpe de ariete, por ejemplo. Ya lo vamos a ver cuando veamos cañería más en detalle, pero ahí en la parte superior, a la izquierda, lo que se ve es, teniendo el condensado, cuando se pone en servicio el sistema, si hay agua acumulada dentro del sistema, cuando circula el vapor, que es un compresible, que circula a más velocidad porque se reduce la sección debido a que hay hay líquido, genera esas olas. Y esas olas luego se convierten en un tapón de agua que circula por la cañería y golpea finalmente donde hay algún equipo, alguna reducción o algún cambio de sentido. Eso pega un golpe bastante importante, produciendo lo que se llama un golpe de ariete en vapor. Pero cuando veamos cañería volveremos sobre eso. Otros esquemas más son el de cómo los cambios de nivel se hace de forma escalonada. Lo lógico, nosotros diríamos aquí en el esquema que se ve en la parte inferior de la imagen, es que la cañería siguiera el terreno paralelamente, pero en el caso de vapor no lo podemos hacer porque de esa forma se nos acumularía condensado en la parte inferior de la cañería y no circularía. Entonces, la forma correcta de hacerlo, el cambio de nivel, es siempre siguiendo la pendiente escalonada para drenar hacia los puntos de retención y drenaje de condensado. Bueno, estos esquemas, cuando veamos cañería, vamos a volver sobre ellos más en detalle justamente para hablar de los problemas de los transitorios en este tipo de instalaciones. Este es otro esquema de bajada, así como en las instalaciones de aire comprimido, también la bajada para alimentar un equipo se hace desde la parte superior de la cañería de alimentación, desde el lomo de la cañería. Esto es para que el condensado no escurra hacia el equipo, sino que quede circulando en la cañería hasta el punto de captura y drenaje, a través de llamado cuello de cisne o en otros casos también rulo de bajada. Otro arreglo, esto es un arreglo, también está aquí, pero lo vamos a ver más adelante.
es un arreglo de alimentación a un equipo que trabaja con presión inferior a la del sistema. Esto es, si las cañerías, nuestra red trabaja a una determinada presión y se requiere reducir la presión para alimentar un equipo particular, se hace a través de una válvula reguladora. Solo que en este tipo de instalaciones se requieren además una serie de elementos adicionales, por ejemplo, un separador previo para drenar condensado a través de una trampa de vapor para que no ingrese al regulador, un filtro también previo y dos válvulas de aislamiento para en el caso que se requiera hacer mantenimiento, y aguas abajo una válvula de seguridad calibrada a la presión más baja, la presión de trabajo del equipo. Esto es, por si falla todo lo que esté en la cadena, no tengamos la presión de alimentación de la red que es superior en el equipo y que lo pueda destruir. Eso es un ejemplo de un sistema de calentamiento de un líquido por vapor, una paila de calentamiento. No necesariamente sirve para hacer dulce, puede ser cualquier proceso que requiera calentar algún líquido, se hace a través de una olla, que es una camisa, el vapor. Bueno, preguntas hasta aquí, gente. Disculpen que los lleve corriendo, pero técnicamente estamos, ya no tengo energía, así que creo que estoy con la batería y la notebook. ¿Dudas rápidas? Los escucho. Todo claro, profe. Bueno. Y si no, bueno, gracias de todas formas. La clase es media accidentada técnicamente por falta de energía. Pero fíjense en el apunte, está bastante claro. Péguenle una miradita. Cualquier cosa el miércoles que viene, supongo que ya técnicamente andaremos mejor. Y cualquier cosa el miércoles que viene lo revemos lo que se haya pasado por alto en esta clase. Profe, ¿el apunte es el mismo del año pasado? Sí. El que si está en autogestión es ese. Perfecto, gracias. Bárbaro. Fecha de parcial. Le pregunto a Adolfo hoy. Pero la fecha de parcial, chicos, tiene que ser, calculemos, hoy vapor 13 y 20 vapor, el 27 tienen práctico, será el 3, debe ser como pronto el 3 de noviembre. Antes del 3 no va a ser. Puede ser que se desfase y sea una semana después, pero digamos, como pronto no creo que sea antes del 3 de noviembre. Así que si quieren ir preparando para el... Aparte tengo que yo armar todavía las preguntas de aire comprimido, porque como yo di aire, me avisaron que tengo que armarles todas las preguntas. Así que el culpable de que les vaya bien o mal en vapor voy a ser yo. Así que bueno. Pero no, 3 de noviembre, supongo. Bueno, gente, les agradezco la paciencia. Espero que la clase que viene la podamos dar más relajada. Nos estamos viendo entonces el miércoles que viene. Listo, profe. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego.